Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo estudio de la comunidad Bao, Benei Adon Olam. En esta oportunidad vamos a estudiar sobre el arrepentimiento y el retorno, que en hebreo sería Haratá u Tshuvá. El arrepentimiento sería Haratá y el retorno sería Tshuvá. Esas son las dos palabras claves que vamos a tocar. Lo vamos a ver inspirado en el libro del Orojot Tzadikim. Este estudio también lo vimos hace un par de años. Si no me equivoco fue hace 2 años. Bueno, vamos a aprovechar también de retomar este tema que es bien importante para estos días, este tiempo. Tener claro algunas cosas referente al arrepentimiento, ya que estamos en el mes de Elul. El mes anterior, ¿cierto? A Tishrei, que es donde viene la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de la trompeta, Yom Kippur, el día de la expiación, Sukkot, fiesta de los tabernáculos, etc. Así que bueno, viene un tiempo de juicio dentro del calendario y corresponde también acercarnos, arrepentirnos. Sobre todo cuando sabemos que el día se aproxima, ¿no? Como dice la escritura. Bueno, esto es un ensayo que hacemos también año a año. Sabemos que el día se aproxima cuando viene, ¿cierto? Yom Teruah, Yom Kippur. Entonces tenemos que ponernos a cuenta. Entonces vamos a aclarar estos puntos o esta diferencia que me imagino que dentro de todo son cosas que hemos conocido, sabemos un poco la diferencia, pero nunca está de más recordar algunas cosas, sobre todo en el ejercicio del arrepentimiento, que tiene que ser un ejercicio bien hecho. Eso es lo importante, que tiene que hacerse bien. Así que bueno. Arrepentimiento y retorno. Como dice allá abajo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué hay que arrepentirse? Porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Yeshua. Entonces vamos a ver un poco de dónde viene esa palabra también, arrepentíos, en el lenguaje, ¿cierto? Del griego, también en el hebreo, y un poco los consejos que nos dan los sabios para hacer este ejercicio. Pero antes que eso vamos a ver sobre el origen de la Teshuvah. Antes de hablar de lleno sobre el tema del arrepentimiento y el retorno. ¿Cuál es el origen de la Teshuvah? O la Teshuvah, como dicen hoy día. Hay una cita en el Talmud que dice... Voy a agrandarlo un poco para... Lo veamos todos. Acá. Dice... 7 cosas precedieron a la creación del mundo. La Torá, la Teshuvah, el Gan Eden, el Gehinom, el trono de gloria, el Bet HaMikdash y el nombre del Mesías. ¿Cierto? Ahí hay 7 cosas. La Torá, ¿cierto? Que es la instrucción de Moshe. La Teshuvah, que es el retorno. El Gan Eden, bueno, el jardín del Edén. Gehinom, que sería como el infierno. El trono de gloria, ya donde está sentado Hashem, el Bet HaMikdash, que es el templo sagrado, y el nombre del Mesías. Entonces hay un comentario rabínico que viene del Tratado de Pesajim, del Talmud 54a, Tratado de Babilonia, y cita eso. Quiere decir que antes de que se creara el mundo, cuando vemos ahí Bereshit 1.1, Génesis 1.1, ya habían 7 cosas que existían previamente. Dentro de esa está la Teshuvah. Entonces se pregunta allí ¿cómo se llama? El portal de la Teshuvah en este libro, que se llama ¿Por qué estas 7 cosas? Para enseñarnos que el mundo fue creado para el hombre. Que no hay ninguna necesidad de este mundo inferior, sino para el hombre. Y él gobierna sobre este mundo, incluyendo a los animales, las aves, los peces y los insectos. Y debido a que el propósito de la creación fue para el hombre, la Torá tiene que preceder a la creación. Como está dicho, si no fuera por mi pacto de día y de noche, no habría establecido las leyes del cielo y de la tierra. Entonces, se dice que todo esto ya existía previamente, que son los mecanismos, ¿cierto?, los cuales
prácticamente se da a conocer la redención del mundo. Y todo fue hecho antes, ¿cierto?, de la creación, para demostrar también de que todo fue hecho para nosotros, para la humanidad, para el hombre, para cada uno de nosotros. Todo eso fue creado antes y fue dispuesto para nuestro camino en este mundo. Continúa diciendo, y puesto que la creación de la Torá antecede a la creación del mundo, es decir, la Torá existía antes, también era necesario crear antes la Teshuvá. Si antes, ¿cierto?, de crear el mundo existía la Torá, también tendría que existir una contraparte, que sería la Teshuvá, para volver a la Torá. Era necesario crear la Teshuvá antes que el mundo, porque la Torá contiene los mandamientos positivos y negativos con sus respectivas consecuencias. ¿Cierto? La Torá dice, harás, hace, y dice Lota hace, no harás. La Torá nos da los mandamientos que tenemos que hacer y las prohibiciones que tenemos también que cumplir. Por lo tanto, también sabemos que hay consecuencias del actuar, hay recompensa, castigo. Y para la persona que realmente se aleja, tiene que haber un camino de vuelta. Esto es como una persona que realmente entendería que hay una elección, un camino que elegir. Pero que el camino que escogiera no tuviera retorno. Realmente. Y si se equivocó en el camino, no tienes otro camino sino que seguir hacia adelante en su error. La Teshuvá es el camino del retorno, para volver, ¿cierto?, al lugar o del lugar donde nosotros nos equivocamos. Entonces, se tuvo que crear ese camino para donde el Eterno en el fondo conociera, como dice la Escritura, que Él conoce todos los caminos del hombre, de las personas. Él conoce todo, por dónde se va a ir, o a derecha o a izquierda, o por aquí o por allá, o un poquito por acá, un poquito por acá. Él ya sabe todo. Y Él ya estableció el camino del retorno para cada una de esas situaciones. Esa es la Teshuvá. De esta manera, si la persona llegara a pecar, tendría la oportunidad de hacer Teshuvá. Entonces, si la persona peca, que en hebreo, ¿cierto?, la palabra het, que es pecado, significa errar al blanco. Si la persona erra, ¿cierto?, tiene la oportunidad de hacer Teshuvá o de retornar. Si no se hubiese instaurado este sistema, el mundo no habría podido existir ni siquiera durante una generación. Como está escrito, no hay una persona justa que haga el bien y que alguna vez no cometa transgresión. Muy similar, ¿cierto?, a lo que cita Pablo en el Brit Hadashah. Más adelante lo citamos también. Es decir, no hay una persona justa que haga el bien y que no cometa una transgresión. Bastó una generación, de hecho lo tenemos, ¿cierto?, en el texto de la Torá, para que la humanidad pecara, cayera, errara el blanco. Se apartara, ¿cierto?, del blanco, que es la voluntad del Eterno. Por lo tanto, tiene que existir la Teshuvá. Y si no hubiese existido desde antes, Adán, Javá, o Eva, Adán y Eva, ¿cierto?, no hubiesen podido retornar o arrepentirse. ¿Qué queda para nosotros? Si ellos recién habían cometido el primero. Y nosotros que acumulamos muchas veces. Bueno, ese es el origen de la Teshuvá. Dentro del principio, ¿cierto? Tiene que existir Teshuvá. Si realmente el Eterno nos está pidiendo que hagamos las cosas como Él quiere, por el camino que Él nos ofrece, pues también nos tiene que decir por dónde devolvernos. Porque muchas veces estamos un poco alejados de allí. Bueno, vamos a hablar entonces de este tema, la Teshuvá, la Jaratá, etc. La Escritura dice, arrepentíos, como leíamos, ¿cierto?, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las Escrituras, a través de las palabras asignadas para el arrepentimiento, nos muestran el camino que tenemos que seguir en nuestro retorno. ¿Dónde? A Dios. Siempre retornamos a Dios. Nosotros no retornamos a una religión, o no retornamos, digamos, o no nos convertimos a alguna religión, a algún camino, a alguna institución. Nosotros tenemos que retornar a Dios. Porque el propósito, de hecho, de todos los mitzvot, todos los mandamientos, como lo citan los grandes sabios, por supuesto, Yeshua también lo dice, el propósito es conocer a Dios. El que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
En la medida que obedecemos, cumplimos la Torá conforme a lo que Yeshua también nos habló, estamos conociendo a Dios. El propósito de los mandamientos es ese, conocer a Dios. Y nadie puede conocer a alguien si está lejano de Él, o si le ha dado vuelta la espalda. Por lo tanto, el camino, ¿cierto?, de la teshuvá, el arrepentimiento, es retornar a Él, a Dios mismo, a la fuente. Pablo escribió, como leíamos también hace un momento en el Coelet, Eclesiastés, similar, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni un solo uno, no hay persona que no cometa transgresión. Por lo tanto, todos están destituidos de la gloria de Dios. Porque Él no puede, ¿cierto?, compartir en su gloria con el que transgrede. Él es totalmente apartado. No hay una doble lectura en esto. Todos necesitamos arrepentirnos. Y eso es lo que tenemos que entender. Todos necesitamos arrepentirnos. Aun si hemos llegado a un nivel de arrepentimiento y que creemos que es superior, nos falta. Aun si decimos, ya llegué, estoy lo más puro posible, estoy blanco como leche, blanco como la nieve. Todavía no. Todavía no nos hemos arrepentido del todo. Todavía nos falta. Y eso es una conciencia que tenemos que tener siempre. Para no pensar, no, yo no voy a cometer ese error. En mí no hay mancha. También tenemos que reconocer que siempre hay algo. Por lo cual arrepentirnos o retornar, ¿cierto? También a Dios. Aun si creemos que en Yeshua, ¿cierto? Y confesamos nuestros pecados, creímos en Él, en su salvación que Él nos otorgó, pues aún todavía tenemos mucho de qué arrepentirnos. Y eso es algo que no nos podemos olvidar. Aun cuando hayamos confesado nuestra fe en Él, todavía hay mucho de lo cual arrepentirnos. Siempre va a haber algo por lo cual arrepentirse. Porque en la medida que más conocemos, ¿cierto?, al Eterno, más sabemos lo que le agrada y lo que no le agrada. De hecho, si no siguiéramos el camino de la Jaratá, por ejemplo, el arrepentimiento, significaría que solamente quisiéramos estar junto con Dios o junto a Él por conveniencia. Yo quiero estar con Él porque Él me bendice, me cuida, me protege y está conmigo. Pero si yo realmente quiero conocerlo a Él y quiero agradarle a Él, pues tendré que dejar ciertas conductas, ciertos pensamientos, ciertas acciones. Y en la medida que yo lo conozco, sé más lo que le gusta a Él, lo que no, y evito hacer ciertas cosas, etc. En fin, la historia de un matrimonio, por ejemplo, es conocerse más y más. Ese es el propósito. Y una persona que no quiere conocer más al otro, pues no va a cambiar más. No va a ceder más, realmente. Este es mi límite, va a decir. Pero el propósito es seguir y seguir. Porque nunca llegaremos a conocer del todo, ¿cierto?, al Eterno y su profundidad. Entonces, la siguiente frase nos habla de algo importante. Podemos pensar que nos hemos arrepentido y aún no haber retornado a Dios. Esto puede ser un engaño, ¿cierto? Esto que coloco aquí. Muchas veces realmente decimos, pero si yo me arrepentí, cambié, ya no hago lo mismo. Pero retornamos a Dios. Porque el propósito es ese, el que nos plantea la Torá. En el mundo quizás existe el arrepentimiento, ok, me arrepiento de esto, no debe haberlo hecho, ok, sigo adelante. Pero en cuanto a nuestro trato con el prójimo, eso estaría bien. Ahora, más todavía en el trato que tenemos con el Eterno, tiene que ir más allá. No solamente basta con arrepentirnos, tenemos que retornar a Dios, tenemos que volver a Él. Del camino en el cual nos extraviamos. Yo le puedo decir, mira, me equivoqué, erré en todo esto. Y aún así no volver a lo que debería estar haciendo. No hacer obras buenas, obras justas, obras piadosas, sino seguir en obras muertas. Aunque me arrepentí, puedo seguir allí. Entonces lo importante es retornar también. Las dos cosas son importantes. Y las dos cosas van de la mano. Por otro lado, podemos pensar que hemos retornado a Dios y aún tener mucho de qué arrepentirnos. O sea, podríamos autoengañarnos diciendo,
Realmente yo he retornado a Dios. Ya soy completamente de Él. No, no le rindo cuentas a nadie más. Yo estoy junto a Dios, solamente soy de Él. Pero todavía podemos tener mucho de qué arrepentirnos. Podemos sentirnos un poco más cerca de Él, pero no significa que aún, o que ya no hay nada de qué arrepentirse, o que ya está todo justificado. Siempre hay algo que a lo mejor nos podemos acercar un poco más a arrepentirnos y de lo cual nos daremos cuenta. Pero al estar juntos las personas realmente se conocen mucho más, ¿cierto? Así que ojo con esta, eh, esta, esta trampa, podríamos decir. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Existen dos palabras claves para entender cierto esto y que lo mencionamos al inicio, que son el arrepentimiento, que es jaratá, y también el retorno, que es teshuvá. Y así lo vemos, ¿cierto? Como aquí aparece. Por ejemplo, dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y allí, ¿cierto? El texto dice: arrepentíos y convertíos. Esas dos palabras son clave. Nosotros, ¿cómo la entendemos, cierto? Arrepentirse, ok, es fácil, pero convertíos, ¿qué significa convertirse? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿De qué nos están hablando los apóstoles aquí en el libro de Hechos? Bueno, la palabra jarata, como allí pueden leer también, en hebreo, o metanoias en griego, estas son las dos palabras, jarata y metanoias. Para arrepentimiento nos muestran el significado de arrepentirse, que significa retractarse de nuestras malas acciones o pensamientos. De hecho, en griego significaría, como allí aparece, un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Dentro del contexto hebreo, gracias, no hay un entendimiento de algo así como mente, como alma, algo tan intangible, por lo menos en el hebreo clásico de esta época. Pero en el griego sí, el cambio de mente es como un cambio de corazón, prácticamente en la Torá, algo así. Entonces, arrepentirse es cambiar la mentalidad, cambiar el corazón, según el lenguaje de la Torá, cambiar el pensamiento, realmente. Y por el otro lado está la palabra teshuvá, o en griego también, que se puede leer como epistrepsete, tanto en hebreo como en griego correspondientemente. Y esta se implica la misma idea, como lo hemos dicho, de dar media vuelta y retornar. Entonces, tanto en griego como en hebreo es lo mismo. Allí dice literalmente: arrepiéntanse y retornen. Vuélvanse, dense la vuelta. Eso está diciendo allí. Entonces, esto implica cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestro corazón. Recordemos que la Escritura dice que Él circuncidaría nuestros corazones, pero la Torá también dice: circunciden ustedes su corazón. Circunciden pues ustedes el prepucio de sus corazones. Circunciden ustedes sus labios, etc. Aparece en todos los sentidos, de hecho. Entonces, es una acción de uno también. Cambiar la mentalidad, cambiar el corazón. Depende de nosotros. Esa circuncisión que esperamos de parte de Él, Baruch Hashem, existe, ¿cierto? Que haya una transformación que no solamente tiene que ver con un cambio, sino con una renovación, una nueva vida completa. Pero que eso se pueda manifestar en este mundo, así como ha sido manifiesto, ¿cierto? A través del Mesías y en los mundos celestiales, en el mundo, ¿cierto? De la eternidad, podríamos decir, en el mundo venidero, donde ya estamos sentados con Él en gloria, pues así lo dice la Escritura, pues tiene que manifestarse en este mundo y no hay otra manera de emprender ese viaje, ¿cierto? Sino a través de la jaratá y la teshuvá. Nos arrepentimos para volvernos a Dios. El mensaje es ese. Y es claro. ¿Para qué nos arrepentimos? Para volver a Él. Ese es el propósito de un creyente. Ahora vamos a estudiar algunos consejos. ¿Ya? Esto era una introducción. Ahora vamos a ver justamente lo que nos dice el capítulo
del arrepentimiento de los Hot Tzadikim, El Sendero de los Justos, este libro de ética, esta gran obra. Como ahí dice la imagen, arrepentimiento es cambiar de rumbo, tal cual. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué aparece allí? El que confiesa y se aparta. No dice solamente, ¿cierto? Cualquiera. No dice el que confiesa y se aparta. Él alcanzará misericordia. No basta con solo arrepentirse, según este verso de Proverbio, sino apartarse. Por eso el que encubre nunca se aparta porque tiene que cubrirlo. Tiene que cubrir esa transgresión. Por lo tanto, nunca se aleja de ella. Eso es el por qué también las personas les cuesta tanto desapegarse quizás de algunas cosas. Porque lo encubren. Por eso hay que confesarlo y desligarse de eso. No hay una mejor forma de realmente de alcanzar misericordia que es no solamente decir, tú sabes que siempre cometo este error. Bueno, deja de encubrirlo entonces. Aléjate de él, no lo hagas más. Apártate. Confiésalo y apártate. Es tan sencillo y es tan difícil. El arrepentimiento es la actitud que adopta una persona al retractarse de algo incorrecto que haya hecho y es la reacción apropiada, ¿cierto? Para realizar la teshuvá. Pues quien peca y se retracta es como si no hubiese pecado, finalmente. Eso es lo que dice la escritura. El que peca y se retracta es como que nunca hubiese hecho nada. O sea, realmente hay un borrón allí que el Eterno hace. Deja la hoja limpia. De hecho, es imposible realizar teshuvá sin arrepentirnos, ¿cierto? Porque realmente no se puede expiar sin arrepentimiento. No existe eso. Entonces, el arrepentimiento es lo primero. Como está escrito. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Él perdonará y también Él limpiará. El perdón, cierto, se otorga y se extiende a la otra persona. Realmente es un don, un regalo. Pero eso no significa que la vida de la otra persona haya quedado totalmente limpia de maldad. Por lo tanto, hay un proceso. El perdón es un proceso. El perdón tiene que llevar después un proceso de limpieza. Para que no queden ciertos esos residuos todavía allí. Y realmente no se siga apareciendo el pecado al frente cuando miramos, ya sea al Eterno o como Él nos mira, o como miramos a nuestro prójimo. Tampoco la plegaria es aceptada si la persona no se arrepiente, dicen los sabios. Se puede comparar, por ejemplo, se puede comparar con la frase que se dice en estas fechas de Selijot: perdónanos, Eterno, porque hemos pecado. ¿Y quién puede decir eso si realmente no se ha arrepentido? Si nosotros decimos perdónanos porque hemos pecado, ok. Y aquí dice, Él perdonará si confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Él perdonará, pero hay que confesarlo, hay que arrepentirse. Porque si no estamos diciendo en vano, perdona nuestros pecados. Si no nos arrepentimos y no cambiamos, es en vano. Y no tiene sentido pedirlo, es una oración en vano. Son vanas repeticiones. Esto se puede comparar con un sirviente de un rey que cometió un error y se disculpó ante el rey. Ok, el rey, ¿cierto?, lo perdonó. Pero ¿qué pasa? Si esa disculpa, fue auténtica, ok, ahí se cierra el perdón. Pero si no fue auténtica y vuelve a cometer el mismo error, probablemente aquel rey se va a enfurecer, se va a enojar mucho más cuando vuelve a cometer el mismo error. O sea, yo te perdoné, tú me dijiste que te arrepentiste, que no le ibas a hacer más y lo volviste a hacer. Es peor todavía que haberlo hecho una vez. Es lo mismo cuando pasa con alguien que roba, por ejemplo. Por ejemplo, es como la parábola que dio Yeshua. Alguien que dice, perdona mi deuda, ¿cierto? No he podido pagarte, no tengo cómo. Y el rey le dice, bueno, el Señor le dice, bueno, te perdono. Y él va después y aflige a los demás. Es como una persona que robó a alguien importante y se le fue perdonado, pero después sigue robando. Es lo mismo. Prácticamente. Es el mismo ejemplo.
Esa actitud, por supuesto, ¿qué es lo que va a provocar? Como dice la parábola de Yeshua, que el Señor se va a enojar y lo va a meter preso. Y por supuesto, le van a caer todo el peso, ¿cierto?, de la justicia. Realmente. Porque se le quiso extender misericordia, pero él no la tuvo con el resto. Y es lo mismo que una persona que realmente roba o se le extendió el perdón por algún delito y después lo sigue cometiendo. Exactamente lo mismo. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Entonces, como dice allí, el que encubre el pecado no prospera. Quien realmente prospera, el que confiesa y lo deja. Pero ¿qué es lo que prospera? El que haya el perdón. Uno de las cosas quizás de por qué nosotros no prosperamos, como allí dice, es porque no perdonamos, no hallamos perdón. ¿Y por qué no prosperamos? Porque no confesamos y no dejamos lo incorrecto. No se trata solamente de que vamos a diezmar, vamos a ofrendar y Dios nos bendice. Aquí dice claramente, quien encubre su pecado jamás prospera. No prospera, digamos, en el sentido de no prospera su camino, porque obviamente siempre va a hallar tropiezo. Porque en algún momento cuando le toque enfrentar la verdad, y haya pasado tanto tiempo quizás o tantas veces en que no hizo lo correcto, quizás no haya perdón. Por eso el que confiesa y lo deja haya perdón y prospera lo que hace. Porque está limpio y nadie tiene de qué culparlo. Por todo lo dicho, debe arrepentirse y rogar que se expíen sus pecados asumiendo que no volverá a cometerlo. Y entonces su plegaria será aceptada. Solamente cuando una persona confiesa y se arrepiente, realmente allí, realmente su plegaria será aceptada. Como la oración que dice, perdónanos, ¿cierto? Porque hemos pecado ante ti. Volvamos nuevamente a este texto. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿De dónde viene, cierto, la bendición? ¿De dónde viene la tranquilidad? Todo lo que recibimos de parte de Él, de su presencia, dice. O sea, una persona que no se arrepiente y no retorna, está lejos de su presencia. Y como está lejos de su presencia no vienen los tiempos de refrigerio. Muchas veces la angustia, el desconsuelo, quizás la aflicción, la soledad y quizás qué otras cosas más vienen porque no nos arrepentimos, no retornamos a Dios. Quizás mantenemos un camino y no volvemos a Él. Por lo tanto, nunca viene el tiempo de estar tranquilo o de estar en tiempo de refrigerio. Son señales. Pero quien realiza una buena acción y se arrepiente de la misma, ¿es esto considerado sumamente negativo? Aquí vemos otro aspecto. Una persona que realiza algo bueno y se arrepiente de aquello bueno es sumamente negativo. Hay personas que hacen esto o les pasa esto. Hay gente que por miedo se retracta o por vergüenza a veces. Por lo que es preciso cuidarse de no retractarse de una buena acción para no perder la recompensa, ¿cierto?, que ella genera. Por ejemplo, citan acá. Tú le diste sedacá, le diste una ayuda a un pobre. Y posteriormente aquella persona a lo mejor te insistió, te habló mucho, o a lo mejor te empezó a molestar un poco y te enojó a ti. Bueno, uno tiene que tener cuidado de no arrepentirse de la sedacá que le dio. De no pensar, nunca debía haber ayudado a esta persona. Ojo, nunca pensar así. No debía haberle dado esto a esta persona. Ojo, cuidado, dice. No debemos dejarnos llevar. ¿Por qué? Pues siendo que en el momento en que le entregaste que entregaste una sedacá, por ejemplo, tuviste la intención de cumplir una mitzvah, ya posee la recompensa. ¿Ya? Pero una persona que realmente se retracta pierde la recompensa. Es el problema. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Hay bendiciones que pueden ser un poco engañosas. Y cuando uno ayuda a alguien, no importa, usted lo ayudó. Si esa persona hizo lo que sea con lo que usted le ayudó, a lo mejor actúe irresponsablemente, usted no tiene que ir a hablar después mal de esa persona. ¿Sí? Guárdelo porque usted le ayudó,
lo hizo con la intención de cumplir la mitzvah, y delante del Eterno eso tiene recompensa. Lo que la otra persona haya hecho, no importa. Pero nosotros no podemos arrepentirnos de buenas acciones porque otra persona hizo algo malo. Porque en ese momento es lo que dice Yeshua, o sea, no podemos llegar y juzgar a todo el mundo. Hay que juzgar con justo juicio. Tu acción fue buena. Es aparte de lo que la otra persona haga o de lo que la otra persona te provoque. Separa las cosas. No podemos arrepentirnos de las cosas buenas. ¿Por qué? Porque esto pasa. Esto pasa. Hay mucha gente que dice, yo no le doy a nadie porque cuando le doy a la gente en algún lugar, generalmente son personas que a lo mejor te están engañando o te quieren engañar o se apropian de, o ni siquiera tienen problemas físicos pero te piden ayuda, después yo los vi y no se merecen nada. Sí, pero tú le diste una ayuda y una acá y tú tienes recompensa porque quisiste cumplir con la Torá. Pero en el momento en que dijiste eso, o te arrepentiste de haberlo ayudado, perdiste la recompensa. ¿Y qué pasa cuando eso se empieza a extender? Finalmente mucha gente que a lo mejor tiene la intención de ayudar, al escuchar a que los demás hablan a los que ayudan, o hablan mal de las personas que reciben ayuda, después tampoco quiere ayudar. Y finalmente podemos transformarnos en personas sumamente egoístas. Porque puede ser que una persona en algún momento sí que tenga la necesidad. A lo mejor no siempre la tiene, a lo mejor engaña, pero a lo mejor un día sí la tiene. No lo sabemos. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Si alguien va a ayudar, que lo haga y lo deje allí. ¿Ya? Si alguien va a hacer una buena acción, pues si dice yo voy a hacer esto, pero en silencio no lo voy a decir a nadie, pues después no le diga a la gente que lo hizo. ¿Cierto? Como se dice, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Realmente. Entonces no nos podemos arrepentir de las cosas buenas, aun cuando veamos después cosas malas. ¿O acaso un padre, una madre, se va a arrepentir de haber ayudado a sus hijos en su vida? Por mucho que su hijo después sea un delincuente, por ejemplo, o sea, una mala persona, le aseguro que jamás se va a arrepentir de haberlo criado, haberlo ayudado. No va a decir, ¿por qué crié esto? Debía haberlo dejado morir. No debía haberle dado tanta leche. No, no se dice eso, ¿cierto? Por eso de las buenas acciones uno nunca se arrepiente. No importa lo que después haga la otra persona. Nunca debe arrepentirse de una buena acción, una mitzvah. ¿Ya? Así que ojo con eso. Que ese tema va por otra vertiente, pero aún así es muy importante. Como lo citan aquí los sabios. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Perdón, no, arrepiéntete, pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 8:22. Arrepiente de esta maldad, pero dice, ruégale a Él si quizás te sea perdonado ese pensamiento. Esto nos enseña también a través de nuestros apóstoles, ¿cierto? Los maestros nos enseñan de la humildad de cómo también debemos pedir perdón. Yo no le exijo perdón al otro. Yo lo considero. Porque Él es tan misericordioso que Él nos da una posibilidad de perdonarnos. Y de perdonar el pensamiento de nuestro corazón. No podemos pensar de que es algo asegurado. Por mucho que tengamos la convicción, como le dice la Escritura, de que si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él nos perdona y nos limpia de todo pecado, pues aún así, aun cuando tengamos esa convicción, en el momento del arrepentimiento, en ese instante del arrepentimiento, no debemos pensar que sí o sí nos va a perdonar. Porque eso nos podría llevar a nosotros decir, bueno, cometeré este pecado y luego me arrepentiré. Y de eso tenemos que guardarnos. Por eso tenemos que considerarlo que es como una convicción que en el fondo Él es una promesa que Él nos da. Pero no es un hecho consumado. Todavía. Hasta que nosotros nos arrepintamos. De esa manera podremos evitar el proceder mal en cuanto al arrepentimiento. Otra cosa es que una persona cuando se suele arrepentir de las cosas que hace y que no posee estabilidad en las decisiones que toma, es decir, un día dice voy a estar contigo y el otro día no, ya mejor no. Bueno, ese tipo de persona que permanentemente cambia sus decisiones
eh, y se arrepiente después de haber tomado sus decisiones. Por ejemplo, que dice voy a ayunar este día y no ayuna, o voy a orar este día y no ora, o voy a dar de acá y no darse de acá. Y se arrepiente de hacerlo bueno, voy a estudiar el día de mañana, hoy día en la tarde, y no lo hace. Dice que es un rasgo muy negativo, que van totalmente en la contra del camino de la teshuvá, del retorno. Esa persona que promete, que dice y cambia de parecer, es lo peor, finalmente. Prácticamente está haciendo algo muy malo. Ni siquiera la intención se cuenta para bien, porque el hecho de cambiar las decisiones es muy negativo, bastante negativo. Y así como es una buena actitud de arrepentirse de las transgresiones cometidas, es bueno sostener también las decisiones adoptadas y no modificarlas constantemente, o no modificar las actitudes siempre, o no modificar siempre cómo accionamos. Tenemos que ser, como dice mi madre, de una sola línea, con una convicción. No nos vamos a andar arrepintiendo de las decisiones que tomamos todo el tiempo. Yo creo que todos hemos visto, o quizás hemos nosotros mismos sido partícipes de este tipo de acciones, donde decimos un día que sí y al otro día, mejor no. Voy a ir, no voy. Sí, te voy a llevar esto, después no te lo llevo. O cualquier cosa. No, yo te devuelvo esto y no se lo devolví nunca. Es sumamente negativo. Sí, yo me voy a juntar contigo y nunca me interesó. O peor todavía, entusiasmar a la otra persona diciendo, sí, vamos a seguir con esto, adelante. Y después, que se veía tan feliz, la persona anda totalmente enojada. ¿Por qué? No ha pasado nada entre ellos, no se han dicho nada, pero luego cuando se ven están enojados. O uno de ellos está enojado. Cambió la actitud. Cambió la actitud. No solamente lo que está haciendo, porque se juntó con la persona, pero cambió la actitud. Eso no es bueno. Si yo me voy a juntar con alguien con una buena actitud, pues tengo que ir a ese lugar con una buena actitud. ¿Ya? No podemos cambiar nuestra acción y nuestras actitudes tan fácilmente, porque eso es un rasgo muy negativo de las personas. Y eso justamente ayuda a que nos alejemos de la teshuvá. Por eso es bueno mantener una decisión y que sea firme. No importa cuál sea. Es mejor que sea una decisión firme, aunque errada, que esté cambiando y cambiando y cambiando. Porque por último una persona, por ejemplo, que se aleje del camino del eterno, que haga todo lo malo, y lo hizo a sabiendas, pero en el momento en que se dio cuenta, se arrepintió, cambió y volvió al eterno y nunca más lo hizo, es mejor que una persona que dice, hoy día estoy bien, mañana estoy mal, hoy día estoy bien, mañana estoy mal, hoy día peco, hoy día me arrepiento, hoy día peco, hoy día me arrepiento, y nunca cambia la actitud, nunca cambia el accionar. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Esa persona decidió completamente en su corazón retornar. Y el retorno que él tomó fue bastante largo el camino. Y aquel que avanza, retrocede, avanza, retrocede. Por eso dice, debería ser o caliente o frío, pero tibio, no. Y esto es lo que tenemos que practicar también. Hay personas que a veces son así. Siempre se arrepienten de lo que hacen. Nunca están seguros. O se arrepienten o cambian de actitud tratando de buscar el beneficio. Esos son rasgos muy negativos. En realidad se puede considerar como el bien definitivo el hecho de asumir que tenemos nosotros que adoptar las rasgos y actitudes, por ejemplo, ser personas firmes, de mantener las decisiones. Eso es un rasgo muy positivo. Tenemos que mantener nuestras decisiones y sus consecuencias. Si no, el camino a la teshuvá está lejano de nuestro corazón. Por eso no podemos jugar hoy día sí, mañana no, hoy día sí, mañana no. Ser inconstante, ¿cómo es que le llama la escritura? Le llama gente de doble ánimo. Gente que al menor camino liso se desliza y se va. Y después vuelve. Y va y vuelve. Gente de doble ánimo. Creo que el griego dice como doble corazón, si no me equivoco. O sea, uno nunca sabe cuál corazón va a ocupar. Si es esto o este otro. Va a depender de su conveniencia. No podemos ser esa clase de personas. Tenemos que ser de un solo ánimo. Si no, el camino de la teshuvá está lejano de nosotros.
Em, Eso, de hecho, el ser tan camaleónico nos hace personas despreciables. O pregúntese por qué nadie quiere a los políticos. Porque la gente que cambia de parecer y dice hoy día sí, mañana no, o no, si te voy a dar esto y el otro día no cumplió, eh, termina siendo gente despreciable. Que con esas palabras, la gente después no los quiere. Los políticos, por ejemplo. En la mayoría. No vamos a decir que todos, pero la gran mayoría. Finalmente termina y la gente termina decepcionada por estas actitudes. Para que veamos al fondo a quién nos pareceríamos si somos así. Eh, Gente que después ya uno no confía. Les dio el voto, después me traicionó. No confiamos. Le dije que voy a estar con esta persona y después no quiere estar conmigo. Me prometió el cielo, el mar y la tierra, después nada. No, no podemos ser así. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. ¿Cuál es el problema del pecador? Dice, límpiense las manos. Tú hiciste una acción mala, que limpia tus manos de las malas acciones que hiciste. Pero aquellos que son inconstantes, que fíjese que los compara con los pecadores, purifiquen su corazón, dice. Entonces, el problema de aquellos que son de doble ánimo o de doble corazón es ese, el corazón. Hay que purificar el corazón, hay que trabajar en el corazón. Hay que circuncidar el corazón. Hay que trabajar en los pensamientos. Yo tengo que pensar de una sola línea. Tengo que realmente sumergirme en el pensamiento de la Torá, del Eterno, de su misericordia, de su justicia, y no puedo tener doble moral en mi vida, ni dobles actitudes. Lo ideal es que siempre seamos de confiar. Porque esos que son inconstantes son comparados, como dice acá, como quien se aleja del Eterno por el pecado. Por eso dice, acérquense y Él se acercará a ustedes. El que es inconstante, aléjese de las impurezas del corazón. Entonces aquel que es inconstante probablemente está en contacto con impureza. Y de eso tiene que trabajar en su vida. Por ello la persona retorna mientras pueda arrepentirse. Y debe hacerlo y no dilatarlo hasta la misma tumba. Pues entonces te arrepentirás de verdad. Pero dicho arrepentimiento no será válido. Porque ya el que parte de este mundo no tiene nada más de que arrepentirse. Hasta el último aliento de vida puede arrepentirse, pero después ya no vale. Por eso dice, mejor hazlo hoy, no esperar que sea el último día. Joel 2:13, rásguense el corazón y no las vestiduras. Fuerte, ¿no? Las palabras. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Que es un símbolo de duelo, ¿cierto? De aflicción, de muerte, de luto. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Él cambia de parecer en el sentido de el castigo que nosotros debiésemos recibir por nuestro pecado. Eso es lo que Él cambia. O sea, Él cambia el mal decreto contra nuestra vida. Pero nosotros tenemos que cambiar lo malo que hacemos. Porque como dice allí, Él es bondadoso y compasivo, siempre. Lento para la ira, siempre. Lleno de amor, siempre. Y siempre cambia de parecer y no castiga para el que se arrepiente y rasga su corazón y no sus vestiduras. Él siempre es igual. Nosotros somos los que cambiamos de parecer y somos inconstantes. Por eso allí dice, rásguense el corazón y no las vestiduras. Si alguien hizo algo malo contra otra persona, arrepiéntete y busca su perdón. Y si otra persona se comportó mal con nosotros y él se arrepiente, pues tenemos que aceptar ese perdón. Eso tiene que ser así. No podemos, como dice Yeshua, perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. No dice piénsalo, no dice perdónale. Y no dice, a lo mejor le dice repréndele. Directamente. Si uno alberga, por ejemplo, dudas, si es que otra persona se ha arrepentido de verdad, si de verdad se arrepintió,
Y si pidió disculpas, bueno, uno lo que tiene que hacer es aceptar la disculpa. No importa que a lo mejor no haya sido del todo verdad ni sincero. Uno debiese aceptarlo de todas maneras. Aún se alberga ciertas dudas. Pero, si esas dudas es porque la otra persona cometió un error grave, ¿cierto? Una falta, pues como ahí dice, si alguien pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. O sea, no solamente me hizo un tremendo daño, no importa. No, pues la persona tiene que saber, sabes que me hiciste este daño. Y esto no está bien. Si se arrepiente sabiendo en el fondo el daño que hizo, ahí perdónale. No significa de que tenemos que perdonar a toda la gente que nos golpea, nos maltrata o nos hace daño porque sí. Sino si en el fondo aquí está tocando el caso de tú repréndele para que esa persona sepa lo malo que te hizo a ti. En ese caso, si él se arrepiente y te pide perdón es por lo que tú ya le dijiste, que fue lo que a ti te afectó. Y eso significa que hay perdón completo. Ahora, si uno alberga dudas de que la otra persona en el fondo en realidad ni siquiera le interesa, probablemente ni siquiera le pida perdón, amor. Ni siquiera le va a interesar. Pero aún si lo hiciera, es bueno aceptarlo. Ahora, uno tiene que... si uno, por ejemplo, reprendió a otra persona, si le hizo un daño a uno, y uno lo reprende de una manera muy grave, muy fuerte, bueno, incluso esa persona después nos rechaza porque no nos quiere volver a ver la cara. Pasa. Bueno, es como lo que dice David. Y no debo disgustarme contra los que se levantan contra mí. Salmo 139, 21. Dice lo sabe, no te arrepientas de dicha disputa, pues de arrepentirte y pedir sus disculpas lo afianzarás en su error. O sea, los sabios dicen que cuando hay una reprensión, por ejemplo, un padre, una madre, no sé, contra un hijo, y realmente el padre tiene, la madre tiene la razón, pues que no se arrepientan de alguna vez haberlo castigado o haberles dicho las cosas. Porque si se arrepienten, puede que lo afiancen en su error. No significa, obviamente, reprender a alguien no significa no te voy a ver nunca más en la vida, porque ya eso es una exageración. Nunca más voy a tratar contigo. O sea, en lo puntual, en el hecho, eso se mantiene ahí y ¿cómo se llama? No se transige. No hay que transigir en eso. Pero en otro trato diferente o en otra circunstancia, obviamente, no es que uno tiene que guardar rencor en el corazón y nunca más veo a esa persona. Está hablando de lo puntual, ya, ojo. Está hablando del punto ahí. Ya no vayamos a pensar de que si yo le hablé peste a alguien porque me hizo daño eh, y siempre es válido hacerlo, no es tan así. ¿Ya? Porque lo que uno tiene que buscar con la reprensión es que haya arrepentimiento. Porque si Dios nos reprendiera a nosotros, solo porque le gusta castigarnos, ¿qué clase de Dios de amor sería? Él lo hace y nos da, ¿cierto?, a nosotros las circunstancias para arrepentirnos y cambiar, y por eso nos castiga. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestro prójimo. Si en algo nos ha dañado y lo reprendemos, con la intención de que también puedan cambiar, como un padre o una madre lo hacen con sus hijos. Por eso, dice la Escritura, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, porque los amo. Entonces, ¿por qué reprendo y disciplino? Porque los amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19. Hay que ser fervoroso para cambiar, para arrepentirse. Pero ese es el propósito que se tiene que buscar. Si yo le digo a la gente, si no se arrepienten, todos se van al infierno. Y en realidad estoy como Jonás. Ojalá se fueran al infierno. Esto es incircunciso. No. La idea, ¿cierto?, de hablar y confrontar y llamar una reprensión a las personas para que cambien es para que se arrepientan. No para que decir ya prediqué, ya se pueden perder. Que a veces he escuchado esas intenciones en algunos discursos. Eso es arcaico también. Del tiempo antiguo, en la época que se vendían quizás se vendía el perdón. Pues, ¿cómo se llama cómo- ¿qué se llama la que vendía la Iglesia Católica? Es
No me acuerdo. Si alguien lo escribe en el chat, ahí lo leo. Si alguien se acuerda del nombre, que me lo diga. Indulgencia. Indulgencia, sí. Exactamente. Bueno, no podemos, ¿cierto? Volver a eso. Nosotros cuando reprendemos tenemos que buscar que la persona se arrepiente y cambie. Porque el Eterno dice, porque yo al que amo, porque yo los amo y por eso los castigo. Por eso tú también. Y los disciplino, los reprendo porque los disciplino. Los vuelvo, ¿cierto? A enderezar. Porque los amo. Por eso ser fervoroso y arrepiente. Bueno, eso era una imagen que tenía ahí, pero al final no lo usé. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y aquí vamos cerrando las ideas. ¿Qué es lo que nos dicen las escrituras? Tenemos que reflejar en todo esto el carácter de el Eterno. Y dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No tenemos que buscar peleas todo el tiempo. Somos personas que todo el tiempo se encuentran con discusiones, peleas o disensiones con otros. Nos tiene que llamar la atención. Sino que tenemos que ser amables para con todos. Así tienen que ser el siervo del Señor. Apto para enseñar. Una persona, por ejemplo, que dice las cosas siempre a rajatabla y las lanza, llega y las lanza, y a la gente después no quiere escuchar nada de lo que dice. Esa persona difícilmente está apta para enseñar. Porque la gente no lo va a querer escuchar. ¿Alguien anda reprendiendo a todo el mundo? No. Por eso tiene que ser amable para con todos. Tratar de que la palabra cale en los corazones. Con la amabilidad, con respeto. Para poder ser apto para enseñar. Sufrido, dice ahí. Es decir, si te llegan más cosas malas a ti de las que tú ofreces, bien. Porque es mejor. Y por ejemplo, lo pongo en este sentido, esa palabra sufrido. No es que hay que estar todo el tiempo triste, llorando. No es eso. No hay que estar alegre. En el sentido de que es mejor yo recibir pago por injusticia que yo cometer injusticia. O sea, prefiero ser perjudicado que yo perjudicar a otro. Eso. En ese sentido va. Ser sufrido. O sea, prefiero yo poner la otra mejilla que yo estar golpeando a otra persona. Ese es el carácter del siervo del Señor. Por eso dice sufrido, no es que no haya que tener alegría sirviendo a Dios. Que con mansedumbre corrija a todos los que se oponen. Porque hay personas que se oponen. Hay personas y todos nosotros de repente leemos algo, no nos gusta, o quizás justo nos choca ahí en lo malo que tenemos y nos oponemos a la escritura o a la palabra del Eterno. Por eso dice con mansedumbre corrija. Porque hay personas que les va a costar también algunas cosas. Tienen que ser con mansedumbre. Como si fueran a ellos mismos a los que lo están enseñando en el fondo. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, para estar apto también de poder corregir a toda persona. Por eso tenemos que hacerlo con mansedumbre. No con ese acto condenatorio a todo el mundo. Porque la persona se va a arrepentir si uno le habla también con sinceridad, con respeto, con amabilidad, con mansedumbre. La persona puede abrirse mucho más a escucharnos. Por lo tanto, la teshuvá, la jaratá, y estas dos cosas son el camino que conduce a todas las buenas acciones y que nos aleja de las malas acciones. Por eso tenemos que buscar siempre el bien, siempre la Torá. Tenemos que orar con kavaná, como se dice, con intención y con concentración. Y cuando uno dice me arrepiento, de verdad, arrepentirse y colocar en el pensamiento esas cosas. ¿Para qué? Para no arrepentirse después y decir, en realidad oré 5 horas y en realidad nunca me arrepentí y en realidad estaba pensando más en el trabajo, en lo que me voy a comprar después, solo en vanidades, que en lo que aprovecha y en lo que recompensa al mundo venidero. Porque hay que juntar tesoros en los cielos, ¿no? Dijo Yeshua. Por eso si una persona ya alcanzó la madurez, debe arrepentirse por el tiempo perdido incluso.
Ya este es el nivel superior. Incluso por el tiempo perdido, de no haber hecho lo que uno debía haber hecho antes, debe arrepentirse. ¿Y cómo se arrepiente? Pues ahora haciendo las acciones que antes no hizo. Y no diciendo, no, ya estoy viejo, no, ya no puedo. No, ya pasó el tiempo, mi época. Si todavía tiene tiempo y a lo mejor no hizo algo y siente que tiene una deuda, hágalo, hágalo. Que el Eterno lo ayude, que nos acompañe a cumplir también con su voluntad y con lo que Él puso en nuestro corazón. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no se arrepienten, que no necesitan arrepentirse. Por lo tanto, cuando una persona se arrepiente, entra a los caminos del Eterno, en vez de sentir celos, envidias, quizá, ¿por qué alguien hoy entró? ¿Por qué habla a lo mejor mucho? ¿Por qué está tan alegre? ¿Por qué es tan así? Bueno, se arrepintió. Realmente es motivo de alegría. Nosotros tenemos que alegrarnos con el que se arrepiente, con el que cambia y apoyarlo de todas maneras. Porque justos el Eterno tiene. Siempre hay justos que tienen sus rodillas dobladas. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Tomemos cierto esta regla, busquemos el camino del arrepentimiento para retornar a Dios, que ese es el objetivo. Y esta es una herramienta que finalmente nos lleva a cumplir todos los mandamientos. Que el Eterno nos ayude, que Él nos permita vivir esos tiempos de refrigerio, nos acerque a su camino en este mes de Elul y bueno, nos permita realmente volver a Él. Shalom a todos.